Ofrecer desinteresadamente sus servicios a las personas amenazadas por desahucio es el compromiso de la Asociación Cordobesa de Mediación Familiar, AMEFA, que a pesar de abordar un espectro mucho más amplio, quiere contribuir a aliviar tanto dolor, tanto caos como el que genera pues este drama cotidiano. Tenemos con nosotros a la presidenta de AMEFA, a Victoria Rodríguez de Marco. Victoria, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a Córdoba TV. Muchas gracias. Bueno, Victoria, esto ha sido pues un resumen muy sucinto de un trabajo, pues como decíamos, mucho más complejo, casi poliédrico, podríamos decir, todo ello siempre bajo la premisa, bajo la consigna del asesoramiento y de la atención integral en cualquier tipo de mediación que se trate. Exactamente. Bueno, primero comentar un poquito en qué consiste AMEFA, ¿no? Cómo nacemos, cómo nos vamos formando. AMEFA nace en Andalucía, en la capital de Sevilla, y se funda hace pues, unos 11 años. Fue la primera asociación que nació en nuestra comunidad sobre los temas de la mediación. La funda como presidente Javier Alessioli, y entonces nosotros hace 2 años montamos la delegación en Córdoba. Somos como una rama y nos nutrimos pues, de AMEFA Sevilla y de AMEFA Andalucía. Entonces, pues nosotros, AMEFA Córdoba, en la mediación, tenéis nuestra página en www.mediacioncórdoba.es o poner en el Google, poner AMEFA o Mediación Córdoba y ya salimos nosotros, que ahí podéis ver toda la información de nuestra asociación. Y lo que nos dedicamos es a mediar, a intentar que la gente solucione sus conflictos de una forma mucho más eficaz, porque no es lo mismo que tú creas tu propia solución al problema que te la vengan impuesta por un sistema judicial o de arbitraje, y económica, siempre que antes que acudir a los tribunales o procesos mucho más largos, temporalmente es más corto y emocionalmente mucho menos doloroso, ¿no? O sea, que es más eficiente. Nosotros creemos que sí, creemos la mediación como algo mucho más eficiente que cualquier otro método de resolución de conflictos. Tratamos todos los tipos de mediación. Primero, pues la mediación familiar, que es donde está más divulgada la mediación. La mediación familiar, pues ya sea ante una pareja que decide divorciarse o separarse, puede optar por este método, como una pareja que decide seguir conviviendo pero que tiene problemas en su relación. Nosotros le ayudamos a establecer unas pautas y a establecer que esa relación vaya creciendo. Problemas con los hijos, problemas de padres e hijos, entre hermanos, de adolescentes, todos los problemas intergeneracionales, herencia y demás, todos los asuntos civiles también en esa mediación familiar. También llevamos mediación escolar, mediación sanitaria, mediación comunitaria, y dentro de la mediación comunitaria están los desahucios, ¿no? Que es lo que hoy nos trae aquí este tema tan de actualidad, ¿no? Vosotros ya tenéis un módulo que es mediación a la vivienda, porque cuando hablamos de los desahucios es un concepto muy amplio, pero que abarca muchísimas más situaciones, no solo el desalojo per se, sino también otras muchas situaciones extremas. Claro, lo que siempre se debe de intentar es la prevención, o sea, no llegar al momento del desahucio. La gente lo que tiene que procurar es antes informarse y asesorarse de todos los pasos que puede dar antes de un lanzamiento de la vivienda, ¿no? Que sería en extremo la peor situación, ¿no? Si antes actúas, más fácil es la solución que no ya en un momento tan descorazonador como es que te echen de tu vivienda, ¿no? Una organización no lucrativa, decíamos, que trabaja intensamente en este ámbito de la mediación y que es llevada a cabo pues, por un grupo de profesionales que van desde el campo de la psicología, la educación social, el trabajo social, pero también la abogacía, ¿no? Porque aquí la cuestión legal es especialmente importante y fundamental, ¿no? Exactamente, nosotros somos un equipo multidisciplinar e intentamos que la persona cuando venga se le dé un tratamiento integral y dependiendo de sus necesidades le pueda atender una persona u otra, ¿vale? Y como muy bien has dicho, pues desde el trabajador social, el educador, ¿vale? Tenemos también una persona que es educadora, tenemos el tratamiento psicológico o el asesoramiento psicológico si lo necesita la persona y por supuesto el jurídico, ¿vale? Porque lo que hacemos en la mediación siempre es informar más que decir lo que tiene que hacer. Esa es una premisa de la mediación. Es una guía. Exactamente, porque lo que intentamos es que las partes
ya sea en este caso pues, el desahuciado o la persona en riesgo de desahucio y el banco, lleguen a un acuerdo y que ellos mismos busquen esa solución al problema que tienen, porque mejor que ellos no lo conoce nadie, su problema. Entonces nosotros podemos informar a la parte de cuáles son sus derechos, su situación y demás, pero no le decimos qué es lo que tiene que hacer jurídicamente hablando. De hecho, vosotros trabajáis con una dinámica que es habitual, que es común, y es que la primera sesión informativa la ofrecéis de forma gratuita, ¿no? Exactamente. Nosotros creemos que la mediación no está todo lo divulgada que debería de estar, ¿vale? Necesitamos que el pueblo o que la sociedad conozca lo que es la mediación. Sí. Y para eso, como asociación, nos dedicamos a que la primera información sea totalmente gratuita para la persona en el ámbito de la mediación que desee, que conozca lo que es, los beneficios, que es voluntaria, siempre tiene que ser voluntaria, claro. ¿vale? No puede ser obligar a ninguna de las partes a que vaya a mediación. Y en esa primera sesión pues intentamos informarles de todo lo que es la mediación y que vea las ventajas que tiene y si luego quiere continuar o no en el proceso. Hemos hablado de que cubrís pues, todo ese abanico de mediación, hemos hablado de mediación familiar, también mediación escolar, mediación sanitaria, que es un campo también tremendamente complicado, ¿verdad?, en el que os encontraréis muchísimos casos, incluso mediación intercultural, ¿no?, que de alguna forma puede tocar transversalmente incluso al asunto de los desahucios, ¿no? Claro, porque pensad que cada cultura, cada pueblo, tiene sus propias peculiaridades, ¿no? Y tenemos que intentar entender esas peculiaridades y acercar posturas, que es de lo que se trata la mediación. Y todo ello enriquecido con charlas, con talleres, con muchas actividades que buscan, por un lado, el que se conozca que existe esta organización, decíamos, pionera, y por otro lado que nos sensibilicemos, ¿no?, con la capacidad que tenéis a la hora de ayudar, por lo pronto ya de descargar a la persona de la presión, del estrés en una situación que quizá ya se le ha ido de las manos, ¿no? Claro, lo importante es que lo que nosotros siempre nos encontramos cuando viene la persona por primera vez es la desinformación, y nos sorprende muchísimo la desinformación que hay tan grande, no solo en los desahucios, sino en todos los ámbitos que nos encontramos algún conflicto, ¿no? Entonces, el que nosotros podamos dar ese primer empujón de primero tranquilizar a la persona, por supuesto, que sepa que no está sola, como tú muy bien has dicho, ¿no? Claro. Que esa persona cuenta con unos profesionales detrás que le vamos a intentar ayudar todo lo que podamos, ¿vale? Y que esa información pues sea global e importante para el caso que le ocupe en ese puesto, ¿no? En cuanto a las charlas que decía, divulgativas y talleres, damos pero mucho menos de las que nos gustaría, porque desgraciadamente la situación de crisis también nos afecta a nosotros y las asociaciones hemos sufrido también el recorte en cuanto a subvenciones, ¿no? Y entonces no puede correr todo de nuestro bolsillo, sino que necesitamos también ayuda institucional para poder afrontar esa labor divulgativa de la mediación. Y dado lo frecuente, lo habitual que es este problema, esto que ha sido llamado ya emergencia social, catástrofe, y no nos extraña desde luego, de toda la órbita de los desahucios, me imagino que poco a poco la asociación se va encontrando con más y más casos, ¿no? Bueno, lo que nosotros nos gustaría, tanto mis compañeros como yo, y el venir aquí es para decir a la gente que nos oiga y la gente que nos oiga y la que nos está escuchando. Sabemos que desde la Junta de Andalucía se ha creado lo que es una red de atención a las personas para desahucio y ya está un poquito cubierto, pero si la persona no llega ahí y puede llegar a nosotros, socialmente estamos comprometidos con esa gente. Eso es lo que tanto mis compañeros y desde AMEFA lo que queremos resaltar es eso, que queremos comprometernos por la situación de alarma social que se ha creado, por la situación tan dura que están viviendo estas personas que no tienen medios económicos para acceder a una solución fácil a su problema, que todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer. Y eso es lo que me gustaría transmitir. ¿Y cómo se despliega, Victoria, este protocolo de ayuda? ¿Cuál es el modus operandi, al menos de inicio? Vale, pues primero lo que la persona debe de ponerse en contacto con nosotros, a través de nuestra página web, como he dicho, pueden hacerlo, ahí vienen todos nuestros teléfonos, email, como les sea más fácil comunicarse con nosotros. Tendríamos una primera entrevista con la persona que está en riesgo de desahucio o que cree que no puede hacer frente a sus cargas hipotecarias y demás, y en esa primera entrevista intentaríamos recabar toda la información
que esta persona y cuál es el problema real y su situación actual y su situación real y cómo se encuentra, ¿no? En esa primera entrevista pues nos gustaría, o le informamos de que nos traiga toda la documentación posible, si necesita asesoramiento jurídico también se lo podríamos dar e intentaremos hacer una actuación global y una actuación holística de esa persona, todos los problemas que pueda tener y ofrecerle el apoyo, el que tenga esperanza, el que piense que se puede salir de donde está, aunque no le vea salida. Y luego los siguientes pasos ya sería entrar en contacto con el banco y que el banco quiera. ¿Y cuál es la experiencia? ¿Cómo es entrar en contacto precisamente con la entidad bancaria, ¿no? Que es la que tiene en su mano pues, la solución? a mí me gustaría tener esperanza. Yo creo que los bancos tienen que darse cuenta que la situación actual tienen que cambiar de rumbo. O sea, y el rumbo no puede ser el desahucio por sistema y al final, porque a ellos mismos les interesa y a ellos mismos no les interesa meterse en un juicio que lleva unos costes, que lleva un periodo de unos de 6 a 18 meses de duración el lanzar a una persona de su casa, que luego en realidad se están quedando con un parque inmobiliario, que vamos a ver cómo se le da salida a ese parque inmobiliario, cuando lo que yo creo que desde el banco se tiene que intentar siempre es que esa persona pague, como sea, poquito a poco, más tarde, más temprano, de una manera, con periodos de carencia, con... que pague. Es verdad que no vamos a intentar evitar que no pague, ¿no? Que ese es el miedo de algunos bancos, de que se cree que la situación, si hacen algo que sea en contra de un lanzamiento o de un desahucio, es que esa persona ya no va a pagar y que se va a extender y ya la gente va a decir ya no voy a pagar mi hipoteca, no. Todo lo contrario, sino que vamos a intentar facilitar que esa persona pague. Y luego la postura del banco también, aparte de que le beneficia, yo creo, que actúe, es publicidad para ellos. O sea, un banco, que la gente vea que ese banco es social, que ese banco apuesta por la gente, por sus clientes, porque en realidad han sido clientes y son clientes suyos. Es la mejor prensa en un momento en el que está tan denostada su imagen, ¿no? Exactamente, y que y por el contrario, una familia que ha sido desahuciada por el banco tal, ese banco se va a señalar, pero no solo socialmente, sino para esa familia, para sus hijos, para los primos, amigos, hermanos. Es muy mala prensa para ellos, es muy mala manera de no conseguir clientes, yo creo. Claro, el banco, la entidad bancaria tiene que recuperar, ¿no?, esa imagen que todavía tiene para algunas personas muy mayores, de ese lugar en el que se me ayuda, en el que se me asesora. Hay que diferenciar entre caja y banco, claro, es verdad que la caja siempre tiene esa cercanía, social, claro, pero en cualquier caso, pues su imagen ahora, incluso de cajas y bancos en general, todo lo que sea entidad bancaria, pues se ha alejado, ¿no?, profundamente, se ha abierto ahí una brecha y lo cierto es que tampoco les beneficia, ¿no? Es este lema de las asociaciones como Stop Desahucios o la plataforma de afectados por la hipoteca, que habla de gente sin casa y casas sin gente, unos 6 millones ya de inmuebles. Es que con esto, ¿qué hacemos, no? Sí, aunque se cree o se vaya a crear un fondo social de vivienda y ese parque inmobiliario se vaya a utilizar como alquileres sociales y demás, pero la realidad es que la persona que es desahuciada lo pierde todo, y no solo que lo pierde todo, sino que encima queda endeudada si en la subasta de ese bien no se ha cubierto su deuda. Entonces sigue endeudada, siguen los intereses moratorios corriendo de esa deuda, tiene que pagar las costas judiciales. O sea que la situación es muy complicada, cuando yo creo que se puede intentar evitar a través de la mediación, que el banco y esa persona lleguen a un acuerdo y se frene de una manera ese desahucio, pero que se intente siempre pagar. O sea, yo no estoy a favor de que tampoco que la persona deje de pagar. Además, el aparato legal se supone que se crea para que todo el mundo pague, o sea, para que el que se niega a pagar pague, no para que el que no pueda pagar se quede totalmente abandonado, ¿no? Exactamente. Que bueno, eso sería, pues lo que tú apuntas, sería como un rescate a las personas también, ¿no? Que están en un límite, que no pueden absolutamente hacer frente a esa deuda, ¿no? Hemos hablado antes de ese protocolo, de esa atención, decíamos, integral, una atención que me imagino que tiene episodios pues más delicados, ¿no? Porque hemos hablado de ese ámbito emocional, de lo importante que es la mediación también para esos resortes, porque enfrentarse a este problema primero nos da vergüenza, aunque entiendo que la necesidad está haciendo que la gente pues aparque, ¿no?, ese pequeño, ese parapeto que tenías antes, ¿no? Hombre, la situación es traumática. O
sea, no vamos a decir que nadie se enfrenta a un desahucio de una manera alegre. ¿Qué es lo que pasa? Que esa vergüenza que tú señalas, ¿no?, o ese intentar no ver el problema, hace que la gente vaya demorando la solución y no busque a tiempo. Y espere a que ya la situación... que espere a última hora creyendo que le va a venir una solución milagrosa y que no le ponga solución antes, ¿no?, a ese problema. Y por supuesto la atención intentamos que sea totalmente integral y también desde el punto psicológico. Y otra cosa que, imagínate Ángela, ya que llegamos al caso de que esa persona tiene que ser desahuciada, incluso a los bancos, yo creo que le viene bien contar con la mediación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un desalojo traumático, como estamos viendo en las televisiones últimamente, bueno, ya ni poner el extremo de la persona que se suicida en directo, ¿vale?, que prácticamente en directo en un desahucio, a personas que se encadenan y demás. Si contasen esas personas también con una mediación, ese desalojo no sería tan traumático ni para ellas ni para nadie, ¿no?, de la familia que lo estuviese viendo. Porque incluso se está empezando a dar el que no se avise de cuándo se va a producir el desalojo. Esto lo hemos visto aquí en Córdoba hace muy poquito tiempo. Se producía el desahucio de una familia de 4 miembros, prácticamente sin avisar, por la espalda. Y también, bueno, el caso, ¿no?, que ha saltado a la prensa nacional, de José Manuel, me parece, el nombre, Lourdes y José Manuel Mengíbar y Lourdes Castro, que están de ocupas en su propia casa, ¿no? O sea, han vuelto a entrar, pero ya habían sido previamente desalojados, y 2 semanas después de que se produjera este desahucio, Lourdes sufría un aborto. O sea que se están dando ya pues historias que realmente nos hacen pensar hasta dónde hay que llegar, sin mencionar el suicidio del pasado viernes 16, ¿no?, como tú decías, como bien decías, casi en directo, ¿no? Los daños colaterales de la crisis, ya no solo en desahucio, hay personas que a lo mejor no llegan a desahucio, pero la gente que pierde su empleo, que está perdiendo o que están endeudados con préstamos personales, que se le ha quitado también otros bienes que no son la vivienda, y ya por supuesto la vivienda, los daños colaterales son muy difíciles de cuantificar, o sea, sean tan amplios que las consecuencias de esos daños son difíciles de delimitar, en mi opinión. Según vuestra filosofía, transformar positiva y constructivamente cualquier conflicto. Entiendo que en este campo concreto se antoja complicado, a pesar de las pequeñas ayudas a las que parece que nos está llevando pues tantísima sensibilización, porque desde el punto de vista positivo sí hay que decir que el hecho de que se hayan detenido más de 500 desahucios solo por la movilización social ya nos pone la carne de gallina, ¿no? Yo creo que todo conflicto hasta siempre tiene una parte de crecimiento personal y tiene una parte de volver la situación negativa, tú tienes la capacidad de volverla positiva. Incluso una persona que pierde la vivienda, nos vamos a poner lo peor, ¿no?, de esta situación, pues tiene que ver una oportunidad de empezar de cero, una oportunidad de empezar de nuevo, y seguro que hay resortes de su persona, que es lo que nosotros también intentamos potenciar, que le haga salir de ahí, porque a lo mejor ha estado metido en un desahucio, en un proceso, es un proceso muy largo, ¿no? No te desahucian de la noche a la mañana, no llegan, y entonces ese aferrarse también a eso le llega a personas hasta enfermedades psicológicas, trastornos y demás que se podrían haber evitado. Por eso es tan importante descolgar el teléfono y pedir ayuda. Y pedir ayuda. Y en este caso ahí está AMEFA. Nosotros lo intentaremos, todo nuestro equipo, intentaremos con todas nuestras fuerzas ayudar a la gente que podamos. Especialmente indicado sobre todo con el cambio, con ese incremento, ¿no?, esa introducción de tasas judiciales donde antes pues no nos encontrábamos, ¿no?, claro, las tasas judiciales desde el Gobierno se ha hecho con la filosofía de desatascar los juzgados. Esa es la filosofía que el Gobierno imprime a esta nueva ley. Ya vemos que tanto los jueces como fiscales y abogados no están de acuerdo, y yo creo que para desatascar los juzgados está la mediación. Yo también entiendo lo mío, ¿no? Y entonces si se consigue que la mayoría de los casos que no deban de ir a los tribunales se haga por mediación. Es momento para poner en valor este método, ¿no? Exactamente, es un buen momento para poner en valor este método, y se descartaría totalmente lo que es el sistema judicial, que es tan necesario, pero en su justo momento, y para los casos que de verdad no tengan solución o las partes no encuentren en ningún momento ese punto de solución en el conflicto.
Sin embargo, se está demorando demasiado, ¿no? Realmente una solución. Hemos tenido que vivir el pasado mes, pues bueno, casi 10 suicidios, como decías, muchas historias personales que la verdad es que nos hacen incluso pues temblar, ¿no? Pero lo cierto es que se están dando pasos, no sé si mejores o peores, desde los principales partidos políticos. Por un lado está ese código de buenas prácticas bancarias que proponía Luis de Guindos, por otro lado esa moratoria ICO desde el Partido Socialista y por fin ese acuerdo tan sufrido entre el partido que gobierna, el Gobierno central, y el PSOE, un acuerdo que al final no ha satisfecho prácticamente a nadie, ¿no? Bueno, vamos a ver esta semana en qué queda, que se aprobará el Real Decreto Ley, ¿no? de desahucio, y vamos a ver en qué queda con las aportaciones políticas que hagan los demás partidos, si el Gobierno central, como bien dice, le hará caso o no le hará caso a esas propuestas, ¿no? Yo creo que ahora mismo las medidas urgentes que se han adoptado son insuficientes, ¿vale? No cubren a lo que las necesidades reales de la sociedad española están demandando. Son insuficientes, vamos a ver, yo todavía tengo esperanza que cuando se apruebe definitivamente ese Real Decreto se amplíen y se amplíen a más familias. A mí lo que sí me duele, por así decirlo, como ciudadana, que se legisle a toro pasado. Y a toro pasado me explico que necesitemos que haya gente que se tenga que quitar la vida. Efectivamente, siempre para tomar esperamos medidas, porque pase. no se hacen, entonces no se hace, se mira para atrás y no para adelante, y no con un proyecto. Y se tiene que tener una visión general y a largo plazo de lo que queremos y legislar así. No vamos a mirar para atrás qué ha pasado y ahora vamos un poco a contrapié. Y es que según datos del Consejo del Poder Judicial, desde el año 2008, que es el año en el que se ubica oficialmente, digamos, el inicio de la crisis, efectivamente, se han producido pues unos 400.000 desahucios y hoy día pues en Andalucía siguen siendo 87, es que parece poca. Desde luego, desde las asociaciones con mucha razón lo llaman las cifras de la vergüenza, ¿no? Y no me extraña, como decías, llegan siempre tarde. Y además abordar una situación mucho más compleja, ¿no?, de lo que aparentemente podemos pensar, ¿no? La verdad que sí que... Judicialmente hablando, quiero decir. Bueno, a mí la verdad que me encantó ver al juez que atendió y se vio el pobre en esa situación cuando esta señora se suicidó y ver la cara humana de los jueces, ¿no? Sí, porque se está produciendo también esa sensibilización. Exactamente, no es que antes no la tuviesen, yo creo que siempre por temor a perder su imparcialidad, que es su norma principal, ¿no?, de un juez, pues siempre se habían guardado un poquito esa cara humana, ¿no? Y yo el ver que están saliendo ahora, que son los mismos jueces los que están reclamando un cambio legislativo de la ley hipotecaria, son ellos los que lo están pidiendo porque se ven con las manos atadas. No pueden hacer otra cosa nada más que aplicar la ley existente y bueno, siempre mejor tarde que nunca, ¿no? Claro. Si de verdad conseguimos darle un giro, y es lo que tú dices, que hay muchos también desahucios que se han conseguido frenar, muy poquito en proporción a todos los que has dicho, las cifras que has dicho y los que ya están fuera de sus casas, ¿vale? Claro. Pero bueno, si de aquí hacia adelante, que eso es lo que tenemos que mirar, conseguimos que cada vez sean más las familias que consigan mantener su vivienda, pues bueno, sí. Pues bueno, y hablando de los jueces, desde la normativa, según la normativa europea, de hecho ellos deben, ¿no?, actuar, aunque sea de oficio, cuando nos encontramos con situaciones especialmente delicadas. Eso sí es verdad, pero nos preguntamos qué tiene que suceder para que la ley todavía vigente, que tiene ya más de 100 años, del año 1909, casi nada, esa ley hipotecaria sea modificada, sobre todo el artículo 140, ¿no? Porque la dación en pago es algo que al resto de Europa pues le asusta, ¿no? Esa situación, según pues esa situación del comprador, del que paga, pues está supeditada, ¿no?, a ese acuerdo de las partes. Si una de las partes es la entidad bancaria, mal vamos. Hombre, claro, mira, en mediación lo que siempre se intenta es el equilibrio de las partes. O sea, es mucho más difícil mediar cuando ese equilibrio no existe, cuando una parte está mucho más en ventaja
que otra que está en desventaja, ¿no? Sí. Entonces, conforme más equilibrada sea la posición de las partes, más fácil será llegar a un acuerdo y que ese acuerdo perdure en el tiempo. Referente a lo que dices de la Unión Europea, las directrices que hay, por eso yo he insistido mucho en mi primera parte en decir que no se trata de que no paguen, porque es verdad que hay un sistema financiero que está instaurado sobre la responsabilidad del que debe pagar. Claro. Y entonces si tú rompes ese principio, rompes una cadena, ¿vale?, de confianza y del sistema en el que actualmente nos encontramos. Pero sí, sin romper esa cadena hay otra. Claro, la jurisprudencia lo contempla. Claro. Hay otras opciones antes de llegar a no pagar, ¿vale? ¿Qué sería? Y las otras opciones, pues vamos a intentar primero reestructurar la deuda que ya tengo. Vamos a renegociarla, vamos a refinanciarme si es necesario, vamos a intentar establecer un periodo de carencia, que es suspender momentáneamente el pago, pero no integral, sino el pago de la vivienda, pero los intereses los voy a seguir pagando para que el banco no se encuentre en esa indefensión, ¿no? Incluso, pues mira, si hay que hablar de dación en pago, finalmente, y el bien lo merece, y pues también se tendrá que dar la dación en pago, claro está. Claro, porque es que incluso el particular está en desventaja con respecto al empresario, ¿no? Por lo menos la empresa tiene ese comodín, esa ley concursal que le permite, pues, solicitar ese concurso de acreedores, y curiosamente la morosidad empresarial es 3 veces mayor que la particular, que eso también tiene guasa, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es muy injusto. Quizá no sé si una figura similar se podría adaptar, salvando las distancias, a la situación, ¿no?, de la persona que simplemente, pues, adquiere y se compromete a solicitar un préstamo hipotecario. Además se compromete con todos sus bienes presentes y futuros, o sea vaya. que el compromiso es así es como está la normativa. Otro obstáculo, hemos hablado de la ley hipotecaria, pero también hay que hablar de la ley de enjuiciamiento, que es mucho más reciente, que es del año 2000, que deroga parcialmente la anterior, de finales del 19, y nos preguntamos cómo es posible que se aplique ese procedimiento sumario de rápida ejecución, pues sin tener en cuenta las cláusulas abusivas. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Ahí dependemos del paso adelante que puedan dar los jueces, ¿no? Pero seguimos sintiéndonos muy desprotegidos. Pero yo no creo ¿Cómo nos podéis ayudar ahí? No creo que haya que dejarle toda la responsabilidad a los jueces. Por eso. O sea, que decir, ahora que los jueces decidan en cada caso, además en cada caso, con lo cual ahí ya sí que la justicia puede perder mucho, porque no es lo mismo una norma común para todo el mundo, que ya el juez tenga caso por caso, y dependiendo del juez, dependiendo del juzgado que te toque, a lo mejor tienes más suerte o no. Creo que no es una cuestión, creo que debe de haber una ley hipotecaria que proteja de verdad, que se dé audiencia al ciudadano, que él pueda defenderse en los tribunales, que ahora mismo no se está dando, ¿vale? Y el otro día leía incluso que se daban desahucios extrajudiciales en notarías, ¿vale?, sin llegar pues es una cláusula que está muy incluida en toda la escritura de casi todo el mundo que tenemos hipoteca, que el banco puede optar por esa opción y entonces darse un desahucio extrajudicial, que haya la notaría, y si en el primer y segundo intento de subasta queda desierto, nadie se queda con el bien, el banco se puede quedar por el valor de €1 tu vivienda. Qué barbaridad. Y eso que bueno, que sí se ha conseguido también por la presión popular, que al menos el que se adjudique ese inmueble el banco, pues baje el beneficio de un 60 a un 50%, pero aún así estamos hablando de una situación pues completamente descompensada. Claro, porque conforme más barato se venda tu vivienda en esa subasta, tu deuda posterior va a ser mayor. Porque si al final el bien se vende por un 50% de tu deuda, que es lo que se le puede quedar el banco, o un 60% si es primera vivienda, de ese valor, el 40% restante lo sigo debiendo. Claro. Que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Y se queda esa deuda, se queda para ti, y con los intereses moratorios, que evidentemente yo creo que no puedes pagar en ese momento, porque si has llegado a perder tu casa, pues... Por eso, Victoria, como decíamos, no podemos esperar a ver qué paso da el mundo de los jueces. Es especialmente importante, doblemente importante, contar con organizaciones como AMEFA, incluso si nos ponemos ya en el peor de los casos, en el después.
en que al menos la salida de la persona de la vivienda se produzca con dignidad, que es algo que también, yo creo que también es muy importante. También se ha denunciado y mucho, que no estamos hablando ya de la situación en sí, de ese momento, sino justo cuando la persona tiene que abandonar pues ese techo, ese hogar por el que tantísimo ha luchado y encima se queda en la calle, ¿no? Exactamente, yo creo que lo que apuntaba al principio, la mediación, tiene que intentar o dar soluciones que a lo mejor la justicia no puede, pero no puede porque se ve atada, ¿no? Entonces, la mediación es tan libre como solo lo único que se tiene que atener a las soluciones es el respeto a la ley. Pero todo lo demás, la imaginación, la creatividad de las partes, pueden buscar soluciones que no esté contemplada en ningún sitio, siempre que no vaya contra ningún ordenamiento jurídico. Y lo de ayudar a las familias, como bien dices, de si llega ese momento tan temido, pues intentar que ese punto tan crucial, que esa salida de la vivienda, sea lo menos traumática para ellos, para sus familias. También se exige desde todo el movimiento ciudadano que se ha puesto a favor de las personas que están en esta situación límite, mayor transparencia, ¿no?, en todos los sentidos. Transparencia pedimos, yo creo que todos los ciudadanos, claro, en todo, ¿no? En todo, creo que tenemos derecho a saber cómo funciona, cómo se mueve, cómo somos nosotros, el pueblo, los que tenemos la soberanía, aunque a veces se nos olvida. Transparencia y, como decíamos, pues olvidar el momento de duda, el momento del temor a que alguien más se entere de la situación por la que estoy pasando, porque la mejor manera de conservar nuestra casa, de conservar nuestra vida, es ponernos en manos de expertos, ¿no? Evidentemente, yo creo que si estuviésemos hablando antes del 2008, ¿no? Claro. Una persona que era desahuciada se estigmatizaba por la sociedad, claro, ¿no? Claro. Y más si no era porque siempre se ha visto como un problema de la clase social baja, de personas muy excluidas socialmente, que algo malo, incluso se le culpabiliza, ¿no? Algo malo han tenido que hacer para que les pase esto, ¿no? Ahora las personas sabemos que no es así. Todos conocemos en nuestra familia gente que está pasando con mala situación, que no han hecho nada para llegar a esa situación, simplemente es lo que nos estamos encontrando por la vida que estamos viviendo y en el momento que estamos históricos, y que totalmente desculpabilizar a cualquiera de las partes, y que es importantísimo, si antes se busca ayuda, antes se va a salir del problema. Bueno, pues esperemos que así sea, gracias a este llamamiento que hacéis desde AMEFA, este ofrecimiento, os ponéis al servicio de la persona que no tenga recursos, si necesite de vuestra ayuda, y a través de ahí pues que pueda conocer, ¿no?, esta otra manera de resolver los problemas, como decíamos, que pueden ser más o menos cotidianos, pero que nos atacan en todos los sentidos, ¿no? Hemos hablado de, ya ves tú, problemas escolares, problemas familiares, en fin, campos amplísimos. En todos ellos pues va a estar AMEFA muy pendiente de nosotros. Te agradecemos muchísimo, Victoria, tu visita, y que gracias a ustedes por invitarnos a AMEFA y gracias por este ratito que nos habéis dedicado tan ameno.